de ustedes, me parece ya este último módulo en relación a derechos humanos de las mujeres y justicia de género. Agradecerle a CEFOCAP por confiar una vez más en mí como expositora en este curso que ustedes ya tengo entendido que han venido desarrollando desde semanas anteriores. Y bueno, agradecerles a todos y todas por su gentil asistencia este sábado de gloria. Doctores y doctoras, sin más preámbulos, lo que vamos a hacer el día de hoy es desarrollar tres ámbitos bastante importantes sobre los derechos humanos de las mujeres y la justicia de género. Señorita Marquina, siguiente diapositiva, por favor. Los temas que abordaremos el día de hoy serán acceso a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, los instrumentos internacionales de derechos de las mujeres y la Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado. Lo que nosotros hemos intentado hacer al momento de preparar el material, que tengo entendido también los encargados les harán llegar sus respectivos correos electrónicos, es de que en buena cuenta podamos tener al menos el día de hoy una idea de, uno, cuáles son estos derechos específicos cuando hablamos en relación a la violencia contra la mujer, cómo es el procedimiento que se sigue ante organizaciones internacionales u organismos internacionales cuando yo quiero plantear una queja, ya sea a través de Naciones Unidas o una petición que posteriormente puede convertirse en un caso ante el sistema interamericano, y cuáles son estos instrumentos internacionales con los que se cuenta pues a nivel del derecho internacional público y el derecho internacional de los derechos humanos en la actualidad. ¿Ok? Entonces, doctores, siguiente diapositiva, por favor, señorita Marquina, muchísimas gracias. Como les decía, todo el sumario que ya teníamos planificado para el día de hoy, lo hemos resumido en los 3 puntos que yo les he mencionado hace unos minutos. Ojo, en las diapositivas también que en su momento se van a compartir con ustedes, hay información online. Ustedes y yo sabemos, doctores y doctoras, que dada la situación especial en la que nos encontramos, pues es un tanto difícil poder alcanzarles, como CEFOCAP ha solido hacer antes, material en físico, pero no por ello este derecho que tienen ustedes, el acceso a la información, se va a ver mellado, ¿no? Es en relación a ello que en las mismas diapositivas, repito una vez más, se han ha indicado páginas web donde ustedes pueden acceder a la información que se ha utilizado pues para la realización de esta clase. Si ustedes desean ya la pueden imprimir, la pueden anillar o en su defecto la pueden utilizar de manera online para el desarrollo de vuestras actividades, qué sé yo, para argumentar de manera un tanto más amplia una denuncia que ustedes estén elaborando, si ustedes son jueces o juezas, tal vez alguna sentencia que tengan ahorita en ciernes, en fin, doctores, como siempre les he mencionado, o como les mencioné esta mañana, CEFOCAP siempre se ha caracterizado por brindarles a ustedes pues información actualizada y sobre todo variada en relación a los diplomados que suele dictar. Entonces, doctores, sin más preámbulos, ya empezamos con el desarrollo de nuestro curso propiamente dicho. ¿Ok? Entonces, doctores, me van a permitir, por favor, a veces cuando tengo la cámara encendida, las diapositivas no corren de manera correcta. Entonces, voy a apagar la cámara solamente para que las diapositivas, repito una vez más, no se vayan a congelar, ¿vale? Y para la ronda de preguntas que se llevarán a cabo al final de la exposición, ya la vuelvo a prender para que podamos pues tener una interrelación un tanto más directa. ¿Ok? Listo, doctores. Entonces, empezamos. Doctores y doctoras, como bien podemos observar en nuestra pantalla, en la actualidad, doctores y doctoras, dentro de lo que es los sistemas internacionales de protección en derechos humanos, contamos específicamente con dos a los que están adheridos pues el Estado peruano, que es el Sistema Universal de Protección en Derechos Humanos, eh, regido por Naciones Unidas y que tiene como norma principal la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como la Carta de Constitución de Naciones Unidas, y tenemos nuestro sistema regional. El sistema
Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que está conformado pues por dos organismos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que está regida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o conocido por todos y todas nosotras como el Pacto de San José. Y ustedes me preguntarán, pero profesora, ¿no existen otros sistemas de protección? Claro, en la actualidad contamos con otros dos, doctores y doctoras. Tenemos otros dos sistemas regionales, tales como son el Sistema Europeo de Protección en Derechos Humanos y el Sistema Africano de Protección en Derechos Humanos. Pero para los casos concretos, el Perú no pertenece a dichos sistemas. El Perú trabaja con normas que están dentro tanto del sistema universal, como yo les había mencionado, como del sistema interamericano. Y es por ello que nos vamos a basar en estos dos sistemas, o los vamos a desarrollar tanto este sábado como el siguiente, que ya termina este módulo del diplomado. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a empezar, doctores y doctoras? Pues bien, doctores y doctoras, vamos a empezar por casa. Vamos a empezar analizando el siguiente diapositiva, por favor, estimada señorita Marquina. Vamos a empezar analizando el Sistema Interamericano de Protección en Derechos Humanos, ¿ok? Continuando con digamos, con lo establecido para cada módulo, para la siguiente semana revisar más a fondo el procedimiento que se utiliza en el sistema universal, ¿ok? Doctores y doctoras, entonces, ahora nos ubicamos. Sistema Regional de Protección en Derechos Humanos, sistema regional al que pertenece el Estado peruano, Sistema Interamericano de Protección en Derechos Humanos. Una pregunta que a veces nos suele surgir y que en algunas facultades de derecho pues no la desarrollan, es de que ¿por qué el Estado peruano debe cumplir con ciertos instrumentos internacionales? Doctores y doctoras, solamente para recordar un poquito este tema, mencionarles que los tratados en derechos humanos que hayan sido ratificados por el Estado peruano tienen rango constitucional. Repito una vez más, los tratados ratificados por el Estado peruano en materia de derechos humanos tienen rango constitucional, es decir, están en la cima, están junto con la Constitución de la pirámide de Kelsen. Ojo, solo los tratados en derechos humanos, porque los tratados de otra naturaleza ya siguen en el segundo estadio de lo que es nuestra pirámide de Kelsen, ¿ok? Solo para tener claro en eso, doctores y doctoras, y no lo digo yo, también lo ha dicho el Tribunal Constitucional en variada jurisprudencia, como nos lo recuerda siempre el gran constitucionalista, el doctor César Landa Arroyo, ¿ok? Entonces, doctores, nos ubicamos, Sistema Interamericano de Protección. Vamos a empezar revisando qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Siguiente diapositiva, por favor, señorita Marquina. Gracias. Señoras y señores, el Sistema Interamericano, como bien les había mencionado al inicio de esta exposición, pertenece a la Organización de Estados Americanos. Repito una vez más, el Sistema Interamericano pertenece a la Organización de Estados Americanos, o conocido por todas y todos nosotros como la OEA, ¿ok? Este sistema regional se crea con la finalidad de que si es que se suscitaba algún tipo de violación respecto a los derechos humanos en los países de la región, en buena cuenta este sistema interamericano pudiera revisarlos y en buena cuenta, doctores y doctoras, pudiera aplicar la sanción correspondiente a los estados en virtud de lo determinado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José. Ahora, otra pregunta que se les puede surgir es, ¿solamente el sistema interamericano trabaja con el Pacto de San José? No, doctores. El sistema interamericano trabaja con todas las normas relativas a derechos humanos, siempre y cuando los estados hayan ratificado dichas convenciones, dichos tratados, dichas normas, ¿ok? Tal es el caso para el tema que nos congrega el día de hoy, la Convención de Belém do Pará. Por ejemplo, la convención elaborada para eliminar y erradicar toda forma de violencia en contra de la mujer, además de otras normas que inclusive el sistema interamericano trabaja con normas del sistema universal.
cómo son los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, el famoso convenio 169 de la OIT para los pueblos indígenas y tribales, ¿ok? Y también la Corte, el sistema interamericano trabaja con normas del derecho internacional humanitario, como veremos al final de la clase el día de hoy, con normas que tienen que ver con presuntas violaciones tanto en conflictos armados de carácter internacional como en conflictos armados de carácter no internacional. ¿Ok? Dicho sea de paso, doctores y doctoras, y ya para cerrar la idea de por qué nosotros tenemos que cumplir con los pactos que hemos ratificado, en buena cuenta, doctores y doctoras, porque el Perú, también nosotros como abogados y abogadas, dicho sea de paso, espero que ayer hayan pasado un feliz día, ayer que fue el día del abogado y de la abogada, lo que se quiere es que una vez que un Estado ha ratificado un convenio, un pacto, un tratado, este se obliga a cumplirlo. Si queremos un símil muy parecido a lo que sucede en nuestro derecho civil, cuando un Estado ratifica un convenio es como si estuviera firmando un contrato, doctores y doctoras. Ustedes y yo sabemos que cuando se firma un contrato se asumen derechos y obligaciones. Lo mismo sucede cuando se ratifica un convenio, un pacto, un tratado en relación a los derechos humanos. Los estados asumen de manera libre y voluntaria, recuerden que eso también es uno de los aspectos bastante importantes para que el acto pueda surtir efectos, el acto jurídico propiamente dicho, la manifestación de voluntad. No hay ningún tipo de coacción para que los estados ratifiquen este tipo de tratados. Los estados lo hacen de una manera muy voluntaria y de buena fe. Y ustedes dirán, profesora, y en todo caso, esto que usted nos está mencionando, ¿dónde está estipulado? Doctores y doctoras, esto que yo les estoy mencionando está estipulado en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. Repito una vez más, en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, ratificada obviamente por el Estado peruano. Y en esta Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados, se establecen dos principios fundamentales por los cuales los estados están, o mejor dicho, los sujetos de derecho internacional público, entre estos los estados, están obligados a cumplir los acuerdos que previamente o que se han firmado. De los dos principios son el pacta sunt servanda o traducido al castellano, los tratados deben cumplirse y el principio del bona fide o conocido por todas y todos nosotros como el principio de la buena fe. El pacta sunt servanda y el principio de buena fe. ¿Ok? Listo, doctores. Ahora sí, yo creo que con esta introducción ya tenemos el panorama un tanto más claro. Entonces ya podemos entender y comprender mucho mejor cuál es la fuerza normativa que obliga al Estado peruano a cumplir con los convenios que en materia de derechos humanos se ha firmado a nivel pues internacional. ¿Ok? Entonces, doctores, retomamos nuestro tema, empezamos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doctores y doctores, como bien lo señala el propio estatuto de la Comisión Interamericana, es un órgano principal y autónomo de la OEA. Sus funciones derivan, o mejor dicho, su mandato deriva de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana, doctores y doctoras, está conformada por 7 comisionados y comisionadas que son elegidos, repito una vez más, que son elegidos en la Asamblea de la OEA. ¿Sí? Son conformados por comisionados y comisionadas que son elegidos en el sede de la Asamblea de la OEA, ¿ok? Ahora bien, es obligatorio que haya un representante de cada estado conformando la comisión, no. Generalmente lo que se hace, doctores, es elegir a representantes de toda esta parte del continente para que guarden equilibrio, tanto en los representantes de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Perdón. Ok, entonces, doctores, en la actualidad, esta es la conformación de la Comisión Interamericana. Entre esta conformación, nosotros podemos destacar a la doctora Yulisa Mantilla. La doctora Mantilla es nacional de Perú, es especialista en Derecho de Género y en la actualidad ostenta la vicepresidencia de la Comisión Interamericana.
Otros peruanos o peruanas que han conformado la Comisión Interamericana en anteriores oportunidades, pues han sido el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Francisco Eguiguren Praili, y la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Porque yo les acabo de mencionar, doctores y doctoras, no es necesario que uno sea abogado y abogada para poder conformar la Comisión Interamericana o ser elegido como comisionado o comisionada. Lo que sí se necesita es que se demuestre amplia experiencia y trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, ¿sí? Como les digo, en la actualidad tenemos a una peruana que es la doctora Yulisa Mantilla, pero podría ser que más adelante en otra conformación no haya ningún peruano o peruana y eso no significa que la comisión no esté completa. Siempre y cuando tengamos a los 7 representantes, todo está bien. Otra situación interesante de la comisión, yo les digo, es de que, por ejemplo, Estados Unidos ha ratificado el Pacto de San José, pero no ha ratificado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Por ende, ustedes pueden ver a comisionados que vengan de este país, de Estados Unidos, pero no van a haber sentencias en contra de Estados Unidos por parte de la Corte Interamericana, por esto que les acabo de mencionar. ¿Ok? Señorita Marquina, siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. A ver, ¿cómo está organizada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Señoras y señores, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está conformada por 12 relatorías. ¿Cuáles son estas relatorías? En la actualidad tenemos a la relatoría para las personas con discapacidad, para las personas adulto mayores, para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, para las personas lesbianas, esta es una unidad para las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex, la relatoría para las afrodescendientes y para prevenir la discriminación racial, la relatoría para las personas privadas de libertad. A ver, permítame, por favor, señorita Marquina, si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, se lo agradecería muchísimo, por favor. Muy amable, muchísimas gracias. Tenemos para las defensoras y defensores de los derechos humanos, para los derechos de la niñez, para la libertad de expresión, para los migrantes, para los pueblos indígenas y una relatoría especial para los derechos de las mujeres. En la actualidad, doctores y doctoras, como les mencionaba, son 12 relatorías las que conforman la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La relatoría de los derechos de las mujeres, doctores y doctoras, a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha servido hasta la fecha para crear conciencia sobre la necesidad de adoptar medidas para garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos básicos. Ha formulado recomendaciones específicas que fomentan el cumplimiento por parte de los estados de sus obligaciones prioritarias de igualdad y no discriminación. También ayuda a que los estados puedan plantear políticas públicas a través de estas recomendaciones para que promuevan mecanismos que puedan permitir la protección de los derechos de las mujeres en todo ámbito, ¿no? Por ejemplo, la presentación o facilitar o darle el conocimiento a la ciudadanía para que las mujeres sepan, en este caso, cómo presentar denuncias individuales por violaciones a derechos humanos ante el sistema interamericano, preparar estudios especializados e informes en el campo sobre derechos de las mujeres y, en buena cuenta, asesorar al sistema interamericano en el ámbito del derecho de género. En la actualidad, doctores y doctoras, la comisionada que tiene a su cargo la relatoría de los derechos de las mujeres y además que en su momento fue ex jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la doctora Margaret May Macaulay, ¿ok? Margaret May Macaulay, la actual relatora de los derechos de las mujeres en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para vuestro conocimiento. Doctora Marquina, corremos 2 diapositivas, por favor, y vamos hasta las funciones de la Comisión Interamericana. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuáles son las funciones que tiene en buena cuenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, doctores y doctoras? Pues
observa la vigencia general de los derechos humanos en nosotros, en los Estados miembros, puede realizar visitas a pedido de los estados o de la sociedad civil a determinado país para comprobar cuál es la situación de los derechos humanos de determinado grupo considerado como vulnerable en los estados. Por ejemplo, en la época del expresidente Alberto Fujimori, doctores y doctoras de la sociedad civil, solicitó que se apersonara la Comisión Interamericana para que pudiera verificar cuál es la situación de los derechos humanos aquí en el Estado peruano. Y la comisión, además de reunirse con representantes de la sociedad civil, se reunió con representantes del Estado. Y al terminar esta visita es que la comisión realizó un informe que publica a través de su página web para poder constatar cuál ha sido o digamos cuáles son los resultados a los que ha llegado después de la visita sobre la situación de los derechos humanos en el caso nuestro, pues en el caso de Perú, ¿no? A este tipo de visitas se les denomina las visitas in loco, doctores y doctoras. Además, hace recomendaciones a los estados. En este tipo de informes, doctores y doctoras, la comisión lo que hace también es hacer recomendaciones a los estados miembros para que ellos puedan asumir determinadas políticas para promover a los derechos humanos, ¿ok? Y puede solicitar también opiniones consultivas a la Corte Interamericana, que es el otro, en buena cuenta podríamos nosotros colocar el otro organismo importante del sistema interamericano para que ésta pueda brindar información sobre qué se entiende o cuál es el ámbito de tal derecho contemplado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿ok? Si bien es cierto, como hemos visto, la Comisión tiene varias funciones, yo centraría una de las más importantes, estimados doctores, en que es el primer filtro que uno tiene que seguir cuando va a presentar una denuncia ante un Estado miembro del Sistema Interamericano de Protección en Derechos Humanos. Es decir, el primer organismo donde se presenta una denuncia que en el sistema se denomina petición es, doctores y doctoras, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la comisión lo que va a hacer en buena cuenta es revisar que esta denuncia cumpla con los requisitos establecidos para que pueda proceder o continuar su trámite y en buena cuenta, pues, llegar ante la Corte Interamericana, ¿ok? No se preocupen, en unos minutos más vamos a explicar cuál es esto. Y obviamente cuando hablamos de derecho de las mujeres, digamos, estas denuncias tienen este tipo de procedimiento, por eso también les voy a pedir por favor que podamos tomar nota al respecto, ya que tenemos que tener claro cuál es el proceso que se sigue, el procedimiento que se sigue a nivel internacional. ¿Vale? Señorita Marquina, otra vez 2 diapositivas, por favor, más para que podamos ver los informes, hasta informes de casos. Muchas gracias. En el Perú, doctores y doctoras, ¿cuál es el total de casos que se han seguido hasta la actualidad o cuál es, digamos, el diagnóstico que tenemos como Estado ante el Sistema Interamericano de Protección en Derechos Humanos? Pues en el Perú, desde el año 2006, doctores y doctoras, contamos con 47 informes de inadmisibilidad, 101 informes de admisibilidad, un informe de fondo, 190 informes de archivo, 12 informes de solución amistosa y 30 casos enviados a la Corte Interamericana. ¿Cuál es el organismo que se encarga de la defensa del Estado ante el sistema interamericano? Es la Procuraduría Pública Especializada Supranacional. Repito una vez más, doctores y doctoras, la Procuraduría Pública Especializada Supranacional, esto en virtud al Decreto Legislativo 1326. Repito una vez más, al Decreto Legislativo, doctores y doctoras, 1326, ¿ok? Y la Procuraduría Pública Especializada Supranacional, y es por eso que ustedes ven ahí esa foto, pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Doctores, tal vez en algunas otras exposiciones ustedes hayan escuchado que
que es, el Perú es el que tiene más casos, o hasta la fecha ha sido uno de los países que tiene más casos ante el sistema interamericano. Eso es cierto, doctores, pero también es cierto que el Estado peruano es uno de los países que tiene más casos con informes de inadmisibilidad y archivados en el sistema interamericano. ¿Ok? Entonces, eso habla también, eso habla a favor de las dos partes. Uno, tenemos una población que conoce muy bien cuáles son sus derechos y estos es que si estos algunos de los derechos que están contenidos dentro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos fueran violentados, saben que pueden acudir ante un sistema interamericano. Tenemos una población que está informada al respecto. Y por otro, también tenemos a un Estado que sabe plantear los recursos disponibles para pelear ciertos casos ante el sistema interamericano. ¿Vale, doctores? Entonces, ahora sí, para que no nos vayamos, seguimos en la fase de comisión. Siguiente diapositiva, por favor, doctora Marquina, muchas gracias. En la Comisión Interamericana, como yo bien les mencionaba, emite informes, ¿no? Informes y de país. De país cuando ya termina, por ejemplo, la visita in loco que ha realizado alguno de los estados y uno de los últimos, eh, informes que he emitido respecto del país es la situación de derechos humanos en Venezuela. Para los que estén, qué sé yo, por ahí algún abogado o abogada trabajando con migrantes, ustedes podrían revisar en la página de la Comisión Interamericana, que se las coloqué en una diapositiva anterior, pueden revisar este informe sobre cómo va la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela. Este informe salió en el año 2017 y hay un informe también. La comisión también elabora informes temáticos, informes sobre temas específicos de cómo va, por ejemplo, la situación de las empresas y los derechos humanos, la situación de los afrodescendientes y la discriminación que estos pueden tener en esta parte del continente. Y sobre el tema que nos reúne esta mañana, doctores y doctoras, sobre violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes, la Comisión Interamericana en el año 2019 ha emitido también su informe, el informe que yo les invito a revisar, porque además, doctores y doctoras, en estos informes también hacen un pequeño resumen de la jurisprudencia que sobre la materia ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ende, y en razón de ello, también los invito a revisar en relación a derechos de las mujeres, el informe del 2019 sobre violencia, discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes. Repito una vez más, la dirección de la CIDH se les ha consignado en la diapositiva con la que empezamos el desarrollo de este tema sobre la Comisión Interamericana. Igual, si ustedes lo desean, no se preocupen, al final de la exposición, yo se los puedo compartir por el chat por el que se está realizando la presentación, ¿ok? Entonces, doctores, una vez que ya tenemos clara cuál es la chamba a nivel general de la Comisión Interamericana, vamos a ir a revisar un poquito cómo es el procedimiento a nivel internacional. Repito una vez más, procedimiento a nivel internacional. Que ojo, si ustedes tuvieran algún tipo de petición para presentar ante el sistema interamericano, esto es lo que tienen que seguir. Así que por favor, doctores, yo les voy a rogar que podamos tomar nota de lo que vamos a exponer a continuación, porque creo que eso les va a servir a ustedes muchísimo. Siguiente diapositiva, estimada doctora Marquina. Más bien, muchísimas gracias. ¿Cómo es el procedimiento ante el sistema interamericano? Pues bien, doctores, para que nosotros podamos acceder o presentar una petición, tenemos que cumplir ciertos requisitos. Para ello, doctores, perdonen ustedes, estos requisitos están estipulados tanto en el Pacto de San José como en los reglamentos de la Comisión Interamericana como en el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿ok? Entonces, doctores, para poder eh, antes de esto, creo que siempre es preciso mencionar que a nivel interamericano no existe un código procesal interamericano, ¿ok? No existe a la fecha y eso sería buenísimo. Tal vez alguno o alguna esté haciendo o elaborando ya su tesis de maestría o tesis de doctorado, que pudieran plantear esto como un aporte, doctores y doctoras. La elaboración de un código procesal interamericano, porque en verdad sí hace falta. Este procedimiento, como les digo, es muy abierto. En algunas situaciones no cuenta digamos, con unos tiempos requeridos, tal como podamos encontrarlos en el caso de Perú, en los códigos civiles o en los códigos penales, ¿no? En los códigos procesales, mejor dicho.
Entonces sería muy bueno que se pudiera elaborar algo desde el punto de nosotros, ¿no? Como abogados y abogadas. Pero bueno, para poder acceder a la Comisión Interamericana, doctores y doctoras, para empezar, tenemos que tener a los peticionarios debidamente identificados, es decir, puede presentar la queja, la petición una persona o un grupo de personas debidamente organizadas, como puede ser un sindicato de trabajadores de tal empresa. Recordemos que la comisión en su momento va a analizar que los estados cumplan con ciertos ítems, por ende, la empresa tiene que pertenecer al estado. Ojo, y esto es muy importante, el sistema interamericano no emite o no recibe denuncias contra particulares, porque entiende que para los particulares se puede aplicar específicamente pues la norma nacional y el Estado puede regular ello, ¿no? Entonces, si hablamos de sindicatos o de individuos, doctores y doctoras, bueno, tiene que ser un nacional peruano o una persona que esté radicando dentro del territorio de Perú, doctores y doctoras, o en su defecto un sindicato. El sindicato, por ejemplo, se me ocurre ahora, ¿no? De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sindicato de trabajadores, porque estamos hablando de una entidad del Estado. Y todos tienen que estar debidamente identificados. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué deberían estar debidamente identificados? Porque, ojo, doctores, de llegar o de tener de llegar a la Corte Interamericana y de obtener una sentencia favorable, pues obviamente se tiene que saber a quiénes se les van a pagar las reparaciones que ordene la Corte. Y si la persona no está debidamente identificada, pues como que este trabajo no se va a poder hacer, ¿no? O al menos va a demorar el pago de la reparación. Por ende, mejor para evitar toda esa dilación, desde saque tener a los peticionarios debidamente identificados. Ahora ustedes se me preguntarán, ¿ya hay situaciones o ha habido casos en los que en el sistema interamericano se ha, digamos, se ha obviado este requisito? Sí, doctores. Cuando hablamos, por ejemplo, de poblaciones indígenas que no están debidamente identificados o que se encuentran en situación de aislamiento, o como fue el caso el caso de las masacres de Mapiripán versus Colombia, ya, un caso que yo inclusive acorte, ¿no? Cuando estamos hablando de este tipo, digamos, de organizaciones, y se prueba que no están identificadas, no porque no quieran, sino que qué sé yo, el Estado no ha llegado hasta ellas, inclusive muchos de ellos no tienen ni partido de nacimiento ni DNI, pero sí han sido objeto de violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, las mujeres que se encuentran dentro de estas comunidades nativas, entonces la CIDH ha obviado este requisito, pero digamos que la norma general es que se cumpla con que los peticionarios estén debidamente identificados. Un segundo requisito, doctores y doctoras, es que se haya agotado la vía interna, es decir, que se tenga sentencia del poder o del tribunal, que en el caso de Perú, ya sea sentencia del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema, que ponga fin a todo lo que es el procedimiento a nivel interno. ¿Por qué, doctores? Porque esto es importante, porque en buena cuenta ya el mismo sistema interamericano, la misma comisión se ha pronunciado y ha dicho que ellos no son una cuarta instancia, ellos no son un tribunal de apelaciones, no. Ellos no van a revisar si se cumplieron que en buena cuenta, con que si se cumplió o no con el artículo 4 de la Constitución Política del Perú. Ellos van a ver y se van a centrar en el Pacto de San José para ver si alguno de estos derechos fue violentado y no fue reconocido dentro del Estado. Es en razón de ello que ellos entran a tener o ejercer jurisdicción sobre la materia, ¿vale? Y por eso es muy importante que se haya seguido todo un procedimiento en vía nacional, porque puede ser que en vía nacional, a través de una sentencia del TC o de la Suprema, pues en buena cuenta se tenga una sentencia favorable, entonces ya para que uno llegue al sistema interamericano, ya no habría razón de ser, ¿ok? Y respecto del agotamiento de vía interna, acá viene el tercer elemento, doctores y doctoras, que no se haya o que la notificación que pone fin en sede interna no haya excedido del plazo de 6 meses. Ojo, notificación, no he dicho desde resolución, ¿no? Puede, por ejemplo, el Tribunal Constitucional puede dar hoy una sentencia, pero recién me están notificando de que un mes puede darse el caso, no sé. Entonces, ¿cuándo comienza a correr el plazo de 6 meses? Desde la notificación. ¿Ok? Ahora bien, si el plazo se excede de 6 meses, doctores, entonces ya la petición deviene en inadmisible. Así que también mucho ojo con este caso. Yo recuerdo una vez que un grupo de trabajadores de una empresa colombiana, tuvimos la oportunidad de conversar con ellos y ellos querían presentar una denuncia ante el sistema interamericano.
y revisando todo ello, la resolución que ponía fin en sede interna, pues ya desde que se les había notificado ya habían excedido el plazo de 6 meses, por ende ya el caso va a ser declarado inadmisible de saque, ¿no? Por eso yo les digo, al menos en uno de los pocos términos procesales que existen, por favor, tener muy en cuenta ello, ¿ok? Y otro de los requisitos para que la petición sea admitida es no tener otra petición en otro organismo internacional. Por ejemplo, yo como mujer estoy demandando discriminación en lo que es la remuneración, ¿no? Estoy yéndome porque me están discriminando, no me están pagando igual que mis pares y presento una queja, presento una petición ante el sistema interamericano y a la par presento una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Entonces yo no puedo tener en dos organismos internacionales por los mismos hechos una queja contra la misma persona. ¿Por qué, doctores y doctoras? Por un principio procesal muy sencillo que ustedes y yo manejamos, que a una persona no se le puede condenar dos veces por el mismo hecho. Y en este caso los estados para el derecho internacional público, doctores y doctoras, son sujetos de derecho internacional, y el estado no va a recibir una llamada de atención de la OIT y a la par una sentencia por parte de la Corte Interamericana, ¿no? Por ende, es muy importante cuando nosotros vayamos a presentar en el caso del sistema interamericano, revisemos si nos conviene el sistema interamericano o en el caso de los derechos laborales, por ejemplo, de las mujeres presentar la queja ante la Organización Internacional del Trabajo, ¿ok? Entonces, si no tenemos en otro organismo internacional, no hay ningún problema, nosotros continuamos con el procedimiento ante el sistema interamericano. Entonces, una vez que se presenta la petición y la comisión revisa que se ha cumplido con lo establecido en estos requisitos, se va a correr traslado al Estado. ¿El Estado para qué? Para que el Estado pueda hacer los descargos que considere pertinentes. Ya sabemos que la defensa del Estado, en este caso, como ya les había mencionado, corre a través de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ahora bien, en la Procuraduría, doctores y doctoras, o con la comisión, viene una fase, ¿cómo denominarla? Si me permiten el término, un término que pueda ser muy fácil y comprensible para todos y todas, el ping-pong, porque el Estado va a enviar información a la comisión va a correr tras los peticionarios van a contestar y pueden estar así durante un periodo de tiempo no determinado. Les digo, no hay un término en el que estén corriendo ese traslado los unos y los otros para que la comisión considere que tiene todos los medios probatorios necesarios para declarar si la petición es inadmisible, se declara su archivo o la declara admisible. No existe. Entonces va a depender mucho del criterio de la comisión saber si son 3 respuestas por cada parte para saber si ya tiene todos los medios probatorios necesarios o tiene, ¿cómo se llama? O esto se amplía un poco más, ¿no? En el caso de la Comisión Interamericana, doctores y doctoras, respecto del Estado peruano, se ha detectado en su momento inclusive atraso procesal, ¿no? Peticiones que fueron remitidas hace más de 12, 10 años y que por inactividad procesal simplemente estaban allí. Entonces, en razón de eso es que el Estado pues también en su momento solicitó el archivo de estas peticiones y y dependiendo de la naturaleza de estas es que pues estas peticiones se cerraron ante el sistema, ¿no? Pero bueno, continuando con el procedimiento, una vez que la comisión considera que tiene todos los elementos necesarios para saber si se violó algún derecho contemplado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas conexas con las que trabaja el sistema interamericano, como es, repito una vez más, la Convención de Belém do Pará, para prevenir y erradicar toda forma de violencia en contra de la mujer, es que la comisión puede declarar el caso inadmisible, puede declarar, perdón, en la petición y se archiva, la declara inadmisible y su consecuente archivo, o en su defecto la declara admisible. Si es que la comisión declara admisible la petición que se le está presentando, entonces pone a consideración de las partes, es decir, de los estados y de los peticionarios, la chance de que ellos puedan llegar a una solución amistosa. ¿Ok? Más o menos como la fase de conciliación que nosotros conocemos que se da a nivel nacional, ¿no? Pero acá en el sistema interamericano se llama solución amistosa. Si las partes llegan a firmar esta solución amistosa, la petición muere aquí. La petición muere aquí, señoras y señores. Se lleva a cabo a esta solución amistosa y el caso llega acá, ya no va más. Pero en el caso de que no se llegue a una solución amistosa, entonces la comisión elabora un informe de admisibilidad y va a remitir,
este informe a la comisión, perdón, a la Corte Interamericana. Y la petición cambia de nombre, ya no es petición, sino ya se denomina como caso. Entonces ya hay un nuevo caso contra el Estado peruano, ¿no? Y el peticionario ya deja de ser peticionario y se transforma en presunta víctima. Perdonen. ¿Ok? Entonces, más o menos es allí y ahora hasta aquí llega la chamba de la Comisión Interamericana. Antes de que se diera la modificación al reglamento del año 2010, doctores y doctoras, en relación al reglamento de la comisión lo que hacía era elaborar una demanda contra el Estado, como si fuera en buena cuenta un ministerio público, una denuncia, ¿no? Un ministerio público, pero a raíz de la modificación al reglamento de la comisión que se da digo, a partir del año 2009-2010 y que empezó a funcionar a partir del año 2011, es que la comisión solamente elabora un informe. Ahora, quien se encarga de elaborar la demanda en contra del Estado es el defensor interamericano, que en buena cuenta ya es el representante de la presunta víctima, ¿ok? Y esta demanda, que en el sistema interamericano se conoce con el nombre de escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, ese es el nombre técnico, escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, es el que tiene que contestar el Estado, ¿no? Que en buena cuenta lo que hace el Estado en su momento es elaborar una contestación a la demanda, que es, en el caso nuestro es contestación al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, ¿vale? Entonces, doctores y doctores, hasta acá llega lo que es el procedimiento ante la comisión, porque lo siguiente que vamos a revisar, el siguiente elemento es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por favor, señorita Marquina, siguiente diapositiva. Muchas gracias. La Corte Interamericana, doctores y doctoras, esta es la que, en este estadio es la que va a resolver el caso que se le ha remitido en buena cuenta, ¿ok? La Corte Interamericana, al igual que la Comisión Interamericana, está conformada por 7 miembros. En este caso son 7 jueces o juezas que son elegidos ante la Asamblea General de la OEA, ¿ok? Hasta ahora el único juez o el único peruano que ha conformado la Corte Interamericana ha sido el ex ministro de Justicia y ex canciller y además presidente de la Comisión Andina de Juristas, el doctor Diego García Sayán, para su conocimiento. La sede de la Corte Interamericana se encuentra en San José, Costa Rica, y empezó a funcionar a partir del 3 de septiembre de 1979 en este lugar. La competencia de la Corte, ¿cuáles son las funciones y las competencias de la Corte Interamericana, doctores y doctoras? En buena cuenta, tiene una competencia contenciosa, porque es la que va a resolver, como hemos visto, el caso que ha llegado ante ella después del procedimiento que yo les acabo de explicar. Y también una función consultiva, que lo que va a hacer ella es intentar explicar cuáles son alcances de algún derecho que está estipulado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Quiénes pueden solicitar las opiniones consultivas? Bueno, hemos visto la Comisión Interamericana y los estados. Ellos son los únicos facultados para solicitarle a la Corte opiniones consultivas. Y ustedes dirán, ¿y por qué nosotros no? Doctores y doctoras, imagínense, yo creo que si para alguno de nosotros no queda claro algo del sistema interamericano, imagínense la cantidad de opiniones consultivas que tendría que absolver la Corte. Y por esto es que la Comisión, digamos, asume como que la representación un poquito de lo que es la sociedad civil y es la que solicita las opiniones consultivas como una parte interesada, y por otro lado, la otra parte que en buena cuenta pues son los estados, ¿no? Eso en buena cuenta, doctores y doctoras. Por favor, señorita, nos saltamos 2 diapositivas, porque justo está en las diapositivas todo lo que acabo de explicar, y nos vamos hasta donde están las fotos de los jueces y juezas de la Corte. Muchas gracias. Entonces, doctores y doctoras, acá nos habíamos quedado cuando explicábamos el procedimiento ante la comisión, que la comisión ya ha remitido el caso ante la Corte, ha emitido un informe, el defensor interamericano ha elaborado la demanda en contra del Estado, llamadas escritos de solicitudes, argumentos y pruebas, y lo que va a hacer el Estado es contestar en buena cuenta este escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Una vez que en buena cuenta tenemos nosotros, como llamamos los abogados, la demanda y la contestación a la demanda, la Corte está en la posición de llamar a audiencia pública a las partes. La audiencia, doctores y doctoras, se realiza en la sede donde se encuentra la Corte Interamericana, como les mencionaba, es en San José de Costa Rica, salvo en algunas ocasiones cuando los estados han invitado a los miembros de la Corte a que ellos puedan sesionar fuera de Costa Rica.
se puede hacer, pero para ello los estados deben de brindar las garantías para que la Corte pueda sesionar fuera de su sede. Y ojo, como una manera, digamos, de no agradecer, pero para evitar, digamos, enfrentamientos entre la sociedad civil y qué sé yo, siempre, por ejemplo, que la Corte ha sesionado, por ejemplo, en Colombia, justo en ese periodo de sesiones, cuando se iba a ver audiencias, no se miraba ningún caso contra Colombia. Lo mismo pasó en el Perú. En el Perú me parece que en el año 2010 la Corte a instancias de invitación del Estado peruano sesionó aquí en Perú en la sede de la Corte Suprema de Justicia de la República y obviamente en ese periodo de sesiones se vieron casos contra Bolivia u otros países, pero no se vieron casos contra el Estado peruano. ¿Ok? Eso en buena cuenta, doctores. Entonces, estamos en las audiencias que realiza la Corte Interamericana. Estas audiencias comienzan con una breve presentación por parte de uno de los comisionados del caso por solamente un periodo de 10 minutos y luego se da la palabra a la representación de las presuntas víctimas. ¿Ok? Para que ellos puedan exponer el caso, puedan, por ejemplo, llamar a los testigos, se puede escuchar a los testigos o a la presunta víctima también en audiencia y posteriormente también se le da la palabra a la otra parte, en este caso a los representantes del Estado también para que puedan hacer lo mismo a su vez, ¿no? Una vez dicho esto, la Corte ya se encuentra en el estadio suficiente para poder emitir sentencia, ¿ok? Ahora, ¿cuántas veces se reúne la Corte Interamericana en todo el año? Miren, la Corte Interamericana, por una cuestión de presupuesto de la OEA, no es una Corte permanente de justicia, ¿ok? No es una Corte permanente. Va a depender mucho del presupuesto con el que cuente la OEA para que la Corte tenga entre 5 a 6 reuniones en el año en San José de Costa Rica. Recordemos que los jueces vienen de diferentes partes del mundo. Tenemos de Chile, tenemos de Venezuela, tenemos de Argentina, tenemos de México. Entonces, los jueces y juezas pues tienen que viajar hasta la misma sede de San José para poder reunirse, ¿no? Y eso en buena cuenta, doctores y doctoras, de acuerdo, repito una vez más, el presupuesto solamente se permite a lo mucho máximo, me parece, 6 veces al año. Y estas veces que se reúnen por un periodo de 15 días, cada reunión es un aproximado de 15 días, se dedican a revisar las sentencias que van a emitir y a escuchar a las partes en audiencias públicas, que en buena cuenta, doctores, de verdad el tiempo es muy poco, pero la Corte, y eso sí se tiene que destacar, hace un esfuerzo bastante grande para poder, para poder con toda la carga procesal que esta tiene, ¿no? Ahora, hablando sobre el tema de derechos de las mujeres, doctores y doctoras, a mí me gustaría mucho mencionar 3 sentencias que en el tiempo me parecen a mí como que han abierto una evolución de lo que ha sido la perspectiva de género en el caso de las sentencias de la Corte Interamericana. El primer caso que me gustaría mencionarles es el caso de penal Miguel Castro Castro versus Perú del año 2006. Repito una vez más, el caso Miguel Castro Castro versus Perú del año 2006. Los hechos de este caso se desarrollaron en el marco del conflicto armado no internacional en el Perú, en el que, de acuerdo a la Corte Interamericana, entre el 6 y el 9 de mayo de 1992, el Estado peruano ejecutó un operativo denominado Mudanza 1, cuya presunta finalidad era el traslado de aproximadamente 90 mujeres recluidas en el centro penal Miguel Castro Castro a centros penitenciarios femeninos. Durante la realización de este operativo, la Policía Nacional derribó parte de la pared externa del patio del pabellón 1A utilizando explosivos. Simultáneamente, los efectivos policiales tomaron el control de los techos del penal, abriendo broquetes en los mismos, desde los cuales realizaron disparos con armas de fuego. A la par que la policía y el Ejército Nacional utilizaron armas de guerra, explosivos, bombas lacrimógenas, vomitivas y paralizantes en contra de los internos. Finalmente, de acuerdo a los hechos que se relatan en la sentencia, el ataque se produjo con cohetes disparados desde helicópteros, fuego de mortero y granadas. ¿Ok? Eh, en razón a esta operación, se generó la muerte de decenas de internos, así como de muchos heridos y heridas. Las internas y los internos sobrevivientes fueron objetos de golpes y agresiones
muchos de los heridos y heridas fueron mantenidos sin atención médica por varios días y los heridos y heridas que fueron trasladados al hospital no recibieron medicamentos ni la atención médica que requerían, de acuerdo a cómo se redactan los hechos en esta sentencia. En este caso, doctores y doctoras, en el marco del que es el derecho de las mujeres, el derecho de género, la Corte determinó en el considerando 383 de esta sentencia la de Miguel Castro Castro versus Perú, que el derecho a la determinación de la verdad o el derecho a la verdad en el marco de las obligaciones que tienen los estados constituyen o le imponen al estado obligaciones tales como investigar una muerte, realizar las debidas diligencias a fin de que doctores y doctoras se pueda en buena cuenta saber cuáles fueron en verdad o cuáles fueron los resultados de estos hechos violatorios a los derechos humanos, ¿no? Eh, en ese sentido, y la Corte cita el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, la Corte le recordó al Estado peruano que las diligencias que, que el Estado peruano debería realizar a través de las autoridades estatales y que podríamos considerarlas como la conducción de una buena investigación, deberían contener, digamos, los siguientes ítems, ¿no? Y ahí sí yo les pido que tomen nota porque eso está acá, doctores y doctoras. A, identificar a la víctima. B, recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte. C, identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga. D, determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier procedimiento o práctica que pueda haberla provocado. Y E, distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio, ¿no? Además, menciona en este caso la Corte Interamericana, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen y se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos de forma rigurosa por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados, ¿no? Esto también, obviamente, aplicado a las mujeres doctores y doctoras. Eso fue una, digamos, una primera sentencia en la que inclusive se quiso que la Corte se pronunciara en razón a la Convención de Belém do Pará ratificada en 1996 por el Estado peruano, pero pues no lo hizo, ¿no? Ahora, en el sistema interamericano, en el año 2009 se da una sentencia a nivel de derechos de las mujeres bastante importante y que marca un ítem trascendente en lo que es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctores y doctoras, que es el caso Campo Algodonero versus México del año 2009. Los hechos de este caso, del caso Campo Algodonero versus México, se suceden en la ciudad de Juárez, que en su ciudad de Juárez es una ciudad que queda al norte de México, en donde, de acuerdo a los mismos hechos que relata la sentencia, se desarrollan diversas formas de delincuencia organizada. Y que a partir del año 2003, de acuerdo con las estadísticas con las que se contaba en ese momento, a partir del año 1993 existía un aumento de homicidios de mujeres influenciado por una cultura de discriminación contra la mujer. O miren, y hay acá en la sentencia ya se está hablando de una cultura de discriminación en contra de la mujer. En relación a esto, la Comisión Interamericana en el año 2008, la comisión, yo los invito a revisar ese informe, hace un informe por temático y país, dicho sea de paso, donde se habla sobre la situación de las mujeres en los Estados Unidos mexicanos, ¿vale? Cerramos paréntesis, continuamos. Entonces, las presuntas víctimas de este caso eran Laura Berenice Ramos, estudiante de 17 años, Esmeralda Herrera Monreal, entre otras víctimas, ¿no? En donde, si bien es cierto, sus familiares presentaron denuncias de desaparición, en su momento, no se iniciaron mayores investigaciones. Las autoridades de México se limitaron a elaborar los registros de desaparición, los carteles de búsqueda, la toma de declaraciones y el envío del oficio a la policía judicial, pero no más. O sea, no más. De ahí la investigación no fue mucho más a fondo. Luego, el 6 de noviembre del 2001, se encontraron los cuerpos de alguna de estas mujeres que habían sido desaparecidas, quienes presentaban signos de violencia sexual
y se concluyó que después de la autopsia, que estas mujeres estuvieron privadas de su libertad antes de su muerte, a pesar de los recursos interpuestos por sus familiares, y que a pesar de esto no se había pues realizado, estimados doctores y estimadas doctoras, las investigaciones respectivas y mucho menos se había sancionado a los responsables. En razón a estos hechos que yo les acabo de mencionar, es que eh, esta sentencia de Campo Algodonero versus México eh, trata o es mencionada a nivel internacional como la primera sentencia en la que la Corte Interamericana adopta la perspectiva de género. Y el fallo representa un hito en el acceso de las mujeres a la justicia en el ámbito latinoamericano, además de un referente simbólico, si me permiten el término, en la defensa de los derechos de las mujeres de México. La sentencia, y además de Latinoamérica, la sentencia constituye también un precedente en derecho internacional de los derechos de las mujeres en el camino hacia la igualdad formal ante la ley y material de las mujeres. A mí me gustaría mucho mencionar los considerandos 226, 227, 228 y 231 de esta sentencia, ya que además de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aquí la Corte también ya se pronuncia, doctores y doctoras, o trabaja con la Convención de Belém do Pará, ¿ok? O sea, ya la sepata de la sentencia y la ayuda a o hace que la sentencia perdón, la Convención de Belém do Pará ayude a argumentar jurídicamente los fundamentos jurídicos de esta sentencia Campo Algodonero, ¿no? Entonces, en la sentencia, en el considerando 226, ustedes pueden revisar que la Corte toma la definición que esgrime la Convención de Belém do Pará para definir la violencia contra la mujer como, ojo, cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Repito una vez más, la Corte hace suya la definición de violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Ahora bien, si bien es cierto, la Corte ya estableció que no toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación de las disposiciones de la Convención de Belém do Pará, la Corte tomaba en consideración, en primer lugar, un reconocimiento que en su momento hizo el Estado mexicano con respecto a la situación de violencia contra la mujer, específicamente en Ciudad Juárez, así como el señalamiento de que el mismo Estado mexicano reconoció que estos crímenes que se cometían por género se encontraban influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer. Por lo que la Corte, todas estas consideraciones llevaron a la Corte a considerar que las víctimas de violencia contra la mujer, según la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará, pues dadas esto que yo les acabo de mencionar, sí confluía o sí se daba, o digamos a nivel internacional, ya se configuraba una situación de violencia contra la mujer, ¿vale? Y que los homicidios de las víctimas fueron perpetrados por razones de género. Miren, o sea que se le había quitado la vida a las víctimas por cuestión de género y que estaban enmarcadas dentro de un reconocimiento pues que en buena cuenta había realizado el Estado mexicano. Y repito una vez más, seguimos con el tema de género, doctores y doctoras, el último caso en el que se ha detallado bien lo respecto de violencia de género es el caso de Linda López Soto versus Venezuela del año 2019. Linda, repito una vez más, el caso Linda López Soto versus Venezuela del año 2019, ¿ok? ¿De qué van los hechos del caso? No se preocupen, doctores, que ya falta poquito, de igual tenemos que revisar todo lo que es esta bibliografía para que nosotros podamos
pues seguir desarrollando la clase. Ahorita al final de esto voy a abrir un poquito el ámbito para que podamos escuchar vuestras preguntas, ¿sí? Respecto del sistema interamericano, antes de continuar pues con los temas que nos han reunido el día de hoy, ¿ok? Entonces, el caso López Soto versus Venezuela del año 2000, sentencia del 2019. Los hechos de este caso de Linda López Soto versus Venezuela, se relacionan con la privación de libertad de una mujer, quien tenía 18 años al momento de los hechos por parte de un particular. Perdone, durante un lapso de casi 4 meses, es decir, 27 de marzo al 19 de junio del año 2001 aproximadamente. Linda López Soto fue sometida de manera continua a diversos actos de violencia física, verbal, psicológica y sexual, incluyendo ingesta forzada de alcohol, drogas y medicamentos. Además de que, bueno, se le propiciaron golpes que le provocaron traumatismos contusos y hematomas en el rostro, los labios, mamas y pezones, quemaduras con cigarrillos en la cara y el cuerpo, desnudez forzada, violaciones reiteradas vaginales, anales y con objetos, amenazas y humillaciones, privación de alimentos, entre otros aspectos, y es que lo que les he mencionado no les parecen pocos. Su rescate tuvo lugar en virtud de que ella logró gritar por auxilio, lo que llevó a que personal policial y del cuerpo de bomberos se personaran en el lugar y lograran ingresar escalando al apartamento en el que se encontraba privada de libertad, debido a las múltiples lesiones que presentaba luego de su rescate, gracias a Dios con vida. Linda López Soto tuvo que pasar casi un año hospitalizada y someterse aproximadamente a 15 cirugías, incluidas la reconstrucción de los labios, de la nariz, del pabellón auricular izquierdo y de la vagina. Dicho sea de paso, hasta donde tengo entendido, me parece que Linda con el oído izquierdo ya no puede escuchar. Los hechos fueron, ¿y qué pasó en Venezuela? Recordemos que este caso se da en Venezuela. Los hechos fueron investigados en sede penal. Se llevaron a cabo 2 juicios orales, ya que el primero fue anulado a raíz del segundo proceso penal. Quien había, digamos, perpetrado todos estos hechos, que responde al nombre de Luis Antonio Carrera Almoina, fue condenado por los delitos de privación de libertad y lesiones gravísimas, pero absuelto por el delito de violación por el delito de violación. Además, las otras 2 personas que fueron acusados por otros hechos concomitantes, entre ellos peculado y encubrimiento, entre otros, fueron absueltas de todos los delitos en el año 2008, ¿no? Y en el año, también en ese mismo año, en el 2008, se declaró cumplida la pena. En la actualidad se encuentra pendiente la revisión del proceso en lo atinente al delito de violación. Ahora, en relación a este caso, doctores y doctoras, que como vemos de los hechos, nosotros podemos desprender que si bien es cierto, hubieron algunas sentencias, pero fueron mínimas en relación a todas las vejaciones que sufrió Linda López Soto, la Corte Interamericana concentró su análisis en algunos aspectos bastante importantes, que yo creo que inclusive acá en el Perú lamentablemente se dan cuando una mujer va a denunciar estos hechos, tales como que uno, el desarrollo de los componentes del derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad para mujeres víctimas de violencia. 2. La falta de marco legal especializado o existencia de reglas orientadoras para los operadores, en especial los operadores de justicia. 3. El marco normativo en materia penal que establecía un trato desigual no justificado. Cuarto, visibilizar, reconocer y rechazar la utilización de estereotipos de género perjudiciales durante la investigación y el juzgamiento de este caso. 5. Los aspectos que condujeron a la revictimización de Linda Loaiza a raíz del trato inadecuado de su condición de víctima de violencia contra la mujer por parte de las autoridades. Y 6. La falta de medidas adecuadas de protección e investigación de las amenazas y hostigamientos hacia la señora Loaiza López Soto, sus familiares y en su momento también su abogado. La Corte Interamericana, y por eso yo creo que a raíz del diplomado que estamos llevando, doctores y doctoras, es casi muy necesario que podamos revisar esta sentencia. La Corte advirtió que en materia de violencia contra la mujer existen ciertos obstáculos y restricciones que deben enfrentar las mujeres al momento de recurrir ante las autoridades estatales, que impiden el ejercicio efectivo de su derecho de acceso a la justicia.
En ese sentido, la Corte estableció que la falta de formación y el conocimiento en materia de género por parte de los operadores estatales, de las instituciones relacionadas con la investigación de administración de justicia y sobre todo, y no solamente, yo diría en toda América Latina, la vigencia de estereotipos que restan credibilidad a las declaraciones de las mujeres víctimas constituyen factores fundamentales que junto a los altos índices de impunidad en casos de esta naturaleza conllevan a que las mujeres decidan no denunciar hechos de violencia o no proseguir con las causas iniciadas. A estos factores debe adicionársele la falta de acceso a un asesoramiento letrado de calidad y de servicios capaces de brindar asistencia social y de acogida a las víctimas, como así también la falta de adopción de medidas de protección inmediata por parte de los funcionarios estatales que intervienen en este tipo de hechos. Y además está decir, doctores y doctoras, que tanto en este caso como en los otros que hemos mencionado, pues esta mañana, o que venimos mencionando esta mañana, la Corte declaró que en su momento Perú, México y ahora Venezuela habían infringido pues la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que en buena cuenta, doctores y doctoras, eh, los derechos de las mujeres, tanto en la sentencia Campo Algodonero versus México, y como en la sentencia Linda López Soto versus Venezuela, los derechos de las mujeres por parte de estos estados habían sido violados. Siguiente diapositiva, por favor, señorita Marquina. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, doctores, acá yo les estoy dejando el ítem. La Corte Interamericana suele elaborar cuadernillos temáticos en donde ha resumido la jurisprudencia que está realizado en relación pues, a diversos temas. Justicia transicional, pueblos indígenas, defensoras y defensores de derechos humanos, por mencionarles algunos ítems, ¿no? Acá les estamos dejando el enlace web para que ustedes puedan revisar el cuadernillo de consulta de jurisprudencia de la Corte sobre el tema de género. ¿Vale? Siguiente diapositiva, por favor, estimada doctora. Muchísimas gracias. Entonces, los instrumentos internacionales, doctores y doctoras, con los que trabaja no solamente la OEA, sino también se trabaja, o sea, a nivel de Naciones Unidas, pero también son aplicados por la Corte Interamericana, siempre y cuando los estados los hayan ratificado. Hemos preparado pues acá un pequeño cuadro, ¿no? Los hemos dividido en convenciones, protocolos y declaraciones. Tenemos en lo que es materia de género, y obviamente, porque pues, por algo nos estamos enfocando en este tema, en el desarrollo de esta mañana, tenemos la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, la Convención del Consentimiento para la edad mínima para contraer matrimonio, entre otros. Estos son, repito una vez más, instrumentos de Naciones Unidas, del sistema universal, doctores, que como les dije al principio de esta disertación, lo vamos a desarrollar en la siguiente clase, pero de igual, si los han ratificado los Estados miembros de la OEA, pues la Corte Interamericana o el sistema interamericano también puede hacer uso de ellos. Tenemos los protocolos, como es el protocolo facultativo, de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, y en las declaraciones tenemos pues la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la Declaración contra la Protección sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia en conflicto armado, que lo vamos a revisar en unos minutos, etcétera, etcétera. Siguiente diapositiva, por favor, estimada doctora. Acá les hemos hecho, digamos, un listado para que, porque si fuéramos a analizar cada uno de estos doctores, en verdad necesitaríamos que el diplomado fuera hasta las 3 de la tarde, pero es bueno que ustedes sepan que existen estos instrumentos internacionales, que en la gran mayoría de estos el Estado peruano los ha ratificado, y al haber sido ratificados, como les explicaba al inicio, podemos utilizarlos para la fundamentación jurídica de nuestros escritos, ¿no? Ahora, a nivel de la Organización Internacional del Trabajo, que como sabemos también pertenece a las Naciones Unidas, doctores y doctoras, tenemos pues el convenio 100 relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y femenina por un trabajo de igual valor, el convenio número 100, y el convenio 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. Yo les invito a revisar estos convenios, doctores y doctoras, repito una vez más, porque ambos han sido ratificados por el Estado peruano. Ya a través específicamente de ya instrumentos internacionales laburados, trabajados,
Dentro de lo que son los estados americanos, doctores y doctoras, tenemos la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer, la Convención Interamericana sobre concesión de los derechos civiles a la mujer, la Convención Interamericana sobre concesión de los derechos políticos de la mujer y nuestra conocida convención, y que ya acabamos de revisar en jurisprudencia de la Corte Interamericana, la Convención de Belén do Pará para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia en contra de la mujer. Siguiente diapositiva, estimada doctora Marquina, muchísimas gracias. Acá, doctores y doctoras, también pueden encontrar el enlace web donde van a encontrar digamos, el texto de estos instrumentos que yo les acabo de mencionar para que ustedes los puedan revisar luego con más detenimiento. Siguiente diapositiva, por favor, estimada doctora. Ahora, doctores y doctoras, lo que nosotros vamos a pasar a revisar es recuerdan que yo les había mencionado que existían ciertos mecanismos cuando hablamos de conflictos armados internos o conflictos armados de carácter no internacional. Entonces, se ha considerado para este módulo mencionar la Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en estados de emergencia o de conflicto armado. Siguiente diapositiva, por favor, doctora. Cuando hablamos de conflictos armados, doctores y doctoras, tenemos que mencionar sí o sí, y acá les voy a pedir, por favor, que podamos tomar nota. Tenemos que tener en claro si estamos hablando de conflicto armado de carácter internacional o famoso CAI o conflicto conflicto armado de carácter no internacional o CANI. Doctores y doctoras, sea un conflicto armado de carácter internacional, que se entienda que es cuando hay conflicto entre un Estado A y el Estado B, o un conflicto armado de carácter no internacional, cuando hablamos de grupos beligerantes o insurgentes que se levantan en armas y cometen actos de violencia contra su gobierno y contra la población civil, por ejemplo, el grupo de las FARC en Colombia o el Boko Haram en Nigeria, doctores y doctoras, para todo, independientemente si hablamos de esto, si un conflicto armado internacional, un conflicto armado de carácter no internacional, se aplican las reglas del derecho internacional humanitario y entre ellas las que yo les he mencionado hace unos minutos, que son la Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en estados de emergencia y de conflicto armado. ¿Ok? Específicamente, esta pequeña declaración establece que quedan prohibidos y serán condenados los ataques y bombardeos contra la población civil, que causa sufrimientos indecibles, particularmente a las mujeres y los niños, y que también queda prohibido, por ejemplo, el empleo de armas químicas y bacteriológicas en el curso de operaciones militares. ¿Por qué? Porque no solamente van a tener como punto los objetivos militares propiamente dicho, doctores y doctoras, sino también pueden causar perjuicio a la población civil y dentro de esta población civil, pues a las mujeres y los niños, ¿no? Y en buena cuenta se establece a través de esta declaración, pues que serán severamente condenados. Doctores y doctoras, si bien es cierto, estamos teniendo en cuenta la Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en estados de emergencia en conflicto armado, no podemos perder de vista que a la par de esto existen otras normas que a nivel internacional amparan a las mujeres y a los niños cuando hablamos en buena cuenta, doctores y doctoras, de conflictos armados pues de carácter internacional o conflictos armados de carácter internacional. Y las normas madre, cuando hablamos de este tipo de situaciones, doctores y doctoras, pues tenemos que mencionar a los 4 protocolos de Ginebra y los 3 protocolos adicionales. ¿Ok? Repito una vez más. 4 protocolos de Ginebra y los 4 convenios de Ginebra y los 3 protocolos adicionales. Los convenios de Ginebra, los 4 convenios de Ginebra que se dieron en el año 1949 y se dividen de la siguiente manera. Por favor, tomemos nota. El primer convenio para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. El segundo convenio para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. El tercer convenio, que es, y uno de los más importantes, el trato relativo al trato a los prisioneros de guerra. Y el cuarto, y que tiene que ver mucho con esta declaración, el relativo a la protección de vida a las personas civiles en tiempo de guerra y demás protocolos adicionales. Y los 3 protocolos, doctores y doctoras, que el primer protocolo se refiere a conflictos armados internacionales, el segundo protocolo a conflictos armados no internacionales,
es decir, que podría cubrir las guerras civiles, y el tercer protocolo que va sobre los signos, la cruz roja, la media luna roja o el diamante rojo que ostenta, pues en buena cuenta, la Cruz Roja Internacional, ¿ok? Hay dentro de los convenios de Ginebra, doctores y doctores, yo quiero resaltar el artículo 3, común. El artículo 3 está en todos los convenios de Ginebra, que habla sobre los conflictos no internacionales, ¿no? Y en el que se menciona que las personas que no participen directamente de las hostilidades, incluidos de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas, y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o alguna otra causa, serán en todas las circunstancias tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento, la fortuna o cualquier otro criterio análogo. Entiéndase, doctores y doctoras, pues acá también estaría presente la cuestión de género. Ahora bien, cuando hablamos del derecho internacional humanitario, doctores y doctoras, la Corte Interamericana también ha trabajado con normas del derecho internacional humanitario al momento de emitir sentencias. Y ahora ya hay, digamos, una corte especializada en lo que es el derecho penal internacional y que trabaja mucho también con lo que es el derecho internacional humanitario, que dicho sea de paso, el Perú ha ratificado su competencia contenciosa, que es la famosa Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional que se rige o ha sido creada pues a través del Estatuto de Roma, doctores y doctoras del Estatuto de Roma, y que en buena cuenta, doctores y doctoras, se encarga también de, pues de aplicar el derecho internacional humanitario, cuando hablamos de delitos de lesa humanidad, de genocidio, crímenes de guerra o los delitos de agresión. En esos 4 delitos, obviamente, se puede aplicar las normas de derecho internacional humanitario que yo les he mencionado hasta aquí. No sé, doctores y doctoras, si haya ya, sí creo que ya llevamos un poquito de tiempo hablando y creo que algunos y algunas de ustedes ya deben tener algunas preguntas al respecto. Entonces, me gustaría mucho, antes de continuar, pues, desarrollando algunos temas, como les comentaba, que me parecen bastante importantes, que poder absolver alguna de las preguntas que ustedes ya les hayan surgido durante el desarrollo de esto, de esta primera parte del curso de Derechos Humanos de las Mujeres. Entonces, abro, por favor, dejo abierto, les invito a que puedan abrir sus micrófonos y que me puedan formular las preguntas que consideren pertinentes. Continuamos, creo, doctora. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Listo. Listo, yo no tengo ningún problema, no tengo ningún problema. Si todavía no hay preguntas, vamos a continuar, estimados doctores. Entonces, a ver, por ahí creo que tenemos abierto el micro, ya está. Listo, doctores. Entonces, vamos nosotros. Retomando lo que estamos viendo sobre el derecho, sobre el CAI o el CANI, doctores y doctoras, tenemos que tener en consideración que cuando hablamos de conflictos armados de carácter interno o a carácter internacional, estamos hablando de situaciones en las que se va a aplicar el derecho internacional humanitario. Y ustedes dirán, entonces quiere decir que en la época de Sendero Luminoso o en la época del MRTA estábamos en un conflicto armado de carácter no internacional. Doctores y doctoras, a nivel de la doctrina internacional ha habido mucha controversia respecto a qué se sucedió en la época de Sendero Luminoso y del MRTA en el Perú, y se llegó a la conclusión, y no solamente eso, sino que se estableció también en el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en su momento, que en el Estado peruano o no se utilizó el término de conflicto armado de carácter no internacional, sino que en buena cuenta habíamos sufrido una especie de guerra interna, ¿no? Cuyas características de los delitos que se cometían en ese momento, pues estaban dentro del tipo penal denominado como terrorismo, ¿ok? Terrorismo. Y que en buena cuenta, doctores y doctoras, no podríamos definir a lo que se sucedió en nuestro país como un conflicto armado de carácter no internacional, porque lo que estaríamos haciendo, doctores y doctoras, sería darle la calidad o tendríamos que aplicar las normas de derecho internacional humanitario. Y en esa cuenta, por ambos bandos, ambas normas de derecho internacional humanitario, que son las que les acabo de explicar, los convenios de Ginebra, los protocolos adicionales, más la declaración, pues en buena cuenta sí habrían sido violadas, ¿no? Creo que por ahí alguien tiene
abierto el micro. A ver, por favor, sí. Se lo vamos cerrando. No se preocupen, en unos minutitos más ya les doy el pase. Creo que sí vamos a tener preguntas para que puedan formularlas, doctores. No se preocupen. Entonces, ay, sí, a ver, ¿quién tiene el micro abierto, porfa? Vamos. Sí, bueno, no sé si me pueden escuchar. ¿Se me puede escuchar bien? Sí. Listo, doctores. Entonces, como yo les mencionaba, no, se dijo que en el Perú no había habido un conflicto armado de carácter no internacional, sino que en buena cuenta, repito una vez más, había habido una guerra interna y que se habían aplicado las normas para la materia elaboradas, ¿no? Específicamente, pues los tribunales de los jueces sin rostro y otras similares, doctores y doctoras. Ahora bien, ¿cuándo hablamos o cuándo se pueden aplicar esta declaración que yo les mencionaba hace unos minutos? Esta declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado. Obviamente, doctores, cuando estamos en situación de estado de emergencia, doctores y doctoras, es decir, que haya que haya un desastre natural o que haya también una guerra exterior o hay un conflicto armado, doctores y doctoras, es cuando se puede aplicar esta declaración. Si no hay guerra, esta declaración no se puede aplicar, ¿ok? Tiene que haber algún tipo de norma que reconozca que nos encontramos en estado de emergencia o en estado de conflicto armado para que esta declaración se pueda aplicar. De lo contrario, no, doctores, lo mismo pasa con las otras normas de derecho internacional humanitario que yo les he explicado. Ahora, ¿qué es lo que busca esta declaración, por ejemplo, doctores y doctoras, al igual que las otras normas de derecho internacional humanitario? Lo que busca, doctores y doctoras, es limitar por razones humanitarias los efectos de los conflictos armados, ¿ok? Busca proteger, en este caso, a las mujeres y a los niños que no participan obviamente en estas acciones bélicas y en su caso, en en el peor de los casos, si se violan este tipo de normas, pues se pueda acudir tanto al juez nacional, porque recuerden que los tratados en derechos humanos, repito una vez más, tienen carácter constitucional en el Estado peruano, o en su defecto se pueda recurrir a una Corte Internacional de Justicia, como es el caso de la Corte Interamericana, para que estos derechos pues no se vean vulnerados en buena cuenta. ¿Vale, doctores? Eso sobre el derecho. O sea, si no hay guerra, no se aplica esta última declaración. Para que se pueda aplicar, tiene que existir guerra, ¿ok? Ahora, ustedes dirán, hace unos minutos yo empleaba un término bastante interesante, los beligerantes y sus insurgentes. Como beligerantes yo les ponía el ejemplo de las FARC en Colombia o como insurgentes el grupo Boko Haram de Nigeria. ¿Cuáles son las similitudes o las diferencias a nivel internacional entre los grupos beligerantes y los grupos insurgentes? Empezaremos con los símiles para que lo tengamos claro. Para empezar, ambos son sujetos de derecho internacional público, cuentan con reconocimiento internacional, ¿ok? A ambos grupos se les aplican las normas de derecho internacional humanitario. ¿Vale? A ambos se les tiene que, como les repito, se les da reconocimiento internacional. ¿Y quién les da reconocimiento internacional? ¿Acaso existe un INDECOP internacional que yo voy y digo, dame por favor este título y quiero llamarme así? No, son los estados a través, ¿cómo se llama?, de normas que puedan dar o a través de pronunciamientos o la comunidad internacional quienes le dan este tipo de denominaciones, doctores y doctoras, ¿ok? Eso es en buena cuenta lo que tienen en común los grupos beligerantes y los grupos insurgentes. Ahora, ¿qué tienen de diferente entre grupo beligerante y grupo insurgente? Se los planteo muy sencillo. Mientras que los grupos beligerantes tienen control efectivo durante un largo periodo de tiempo de determinado espacio territorial de un estado, los grupos insurgentes no. Repito una vez más, los grupos beligerantes tienen control efectivo durante un prolongado periodo de tiempo de un territorio de un estado. Los insurgentes no. Los grupos beligerantes tienen una jerarquía. Por ejemplo, tienen un comando especial, un presidente, un jefe general
que va también y que tiene un vicepresidente, un subcomandante, etcétera, etcétera, etcétera. Van teniendo, digamos, como esta línea de mando. En los grupos insurgentes no existe esto, doctores y doctoras, ¿ok? Esto no existe en los grupos insurgentes. Y eso, en buena cuenta, sería la diferencia entre los grupos beligerantes y los grupos insurgentes. Y ambos, repito una vez más, son sujetos también del derecho internacional público. Y es por eso, doctores y doctoras, que hay a nivel de género, estos grupos pueden tener a mujeres dentro de sus filas y como sujetos de derecho internacional pueden firmar convenios con los estados. Y ustedes se preguntarán qué tipo de convenios. Por ejemplo, el acuerdo de paz que firmó el Estado colombiano con el grupo ASFARC, en donde también a las mujeres que pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pues se aceptaba que éstas depusieran las armas, se aceptara que éstas pudieran volver a la universidad, inclusive en su momento se aceptó que ellos, de considerarlo pertinente, podrían formar un partido político, ¿no? Y esto, doctores y doctoras, esto sí se destaca, no hubo distinción en ese aspecto entre hombres y mujeres, ¿no? Eso se aceptó a nivel general. Eso en buena cuenta, doctores y doctoras. Entonces yo creo que ahora sí ya tenemos preguntas. No deseo por allí, me gustaría mucho que mejor, por favor, estimada doctora Marquina, no sé si pudiéramos mejor adelantar un poquito antes la sección de las preguntas para que poder resolverlas y en buena cuenta no queden pendientes para la siguiente semana y la siguiente semana podamos enfocarnos en el sistema universal, ¿vale? Claro. Luis Vergara se le está solicitando que reactive su audio para que haga la pregunta, por favor. Muy amable, doctora Marquina, gracias. De lo contrario, quizá, bien. Alicia Giovanna menciona, buenos días, doctora. En cuanto a la ejecución de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo son vigiladas para su cumplimiento y cuál sería la sanción para el Estado en caso incumpla? Muy amable, doctora, muchísimas gracias. Procedo a responder la pregunta. Pues bien, una vez que se emite la sentencia, doctores y doctoras, es la misma Corte Interamericana, en la que se va a encargar de la supervisión del cumplimiento de sentencias, ¿sí? Es la misma Corte que una vez que se da la sentencia, a partir de los 6 meses ya va a estar enviando informe a los estados, requiriendo información, mejor dicho, requerimiento de información, para que los estados mencionen cómo están cumpliendo con las reparaciones que elabora la Corte en sus sentencias. Recordemos, doctores, que hay diferentes tipos de reparaciones. Por ejemplo, tenemos las reparaciones monetarias, cuando la Corte determina cierta cantidad de dinero para el pago para las víctimas, porque una vez que ya hay una sentencia, ya no hablamos de presuntas víctimas, ya hablamos de víctimas propiamente dicho. Pero lo que también me parece interesante es que hasta donde yo tengo entendido, la Corte, digamos, no tiene una lista por qué guiarse, ¿no? No es, por ejemplo, desaparición forzada tanto por ciento, por despido arbitrario tal cantidad de dólares, no. La Corte en ese aspecto es muy libre el momento de decidir las cantidades por las que se les va a pagar a las víctimas. Por eso es muy importante que los estados y las víctimas, doctores y doctoras, puedan enviar pericias o informes donde determinen, yo merezco, digamos, tal cantidad de dólares en razón a esto, a esto, a esto, ¿no? A los gastos que ha llevado el proceso, etcétera, etcétera, para ayudarle a la Corte en buena cuenta a determinar el monto que se tiene que pagar. Ahora bien, en el caso peruano, doctora, también es la Procuraduría Pública Especializada Supranacional en concordancia, digamos, con los entes involucrados. Por ejemplo, si estamos hablando de que se dictó sentencia por despido arbitrario por cuestión de género al sindicato de profesoras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por ejemplo, de docentes. Entonces, lo que se hace es que con San Marcos y junto con el Poder Judicial va recogiendo la información, la va sistematizando y la remite a la Corte, ¿no? Una vez que todas las reparaciones que ha ordenado la Corte, ya sean pecuniarias, ya sean, por ejemplo, medidas para garantizar la no repetición de estos mismos hechos, ¿no? Es que la Corte puede dar por cerrado un caso, ¿no? Ante el sistema. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, cuando el caso Abril Alosilla y otros versus Perú, que era un sindicato de los ex trabajadores de Cifuse, de lo que era el CEDAPAR en Lima,
allí la Corte solo emitió una sentencia en donde se ordenaba pagos. Entonces, esta sentencia, hasta donde tengo entendido, ha sido la que más rápido se ha ejecutado a nivel del sistema interamericano, porque se ordenaba ciertos pagos. El Estado cumplió con realizar estos pagos y el caso fue declarado ya cerrado ante el sistema interamericano. ¿Sí? Ahora hay otros casos, por ejemplo, como en donde se piden conmemoraciones anuales, que se envíen evidencias de estas conmemoraciones, por ejemplo, y en buena cuenta, doctora, eso, la misma corte es la que se tiene que determinar por cuánto tiempo se va a enviar, qué sé yo. En el caso del ex dirigente sindical, Pedro Wilcatexe, en la sentencia se estipulaba que todos los años en una ceremonia se reconociera el aporte que el señor Wilcatexe había dado a lo que es el trabajo sindical aquí en el Estado peruano, ¿no? Entonces, todos los 1 de mayo, en la ceremonia que se realiza o que se realiza en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se realizaba una mención a la labor que realizó el señor Pedro Wilcatexe, se tomaba un video y se enviaba a la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, son muchos aspectos, va a depender muchísimo del tipo de reparaciones que puede emitir la Corte para que la Corte pueda indicar, ok, acá se ha cumplido con todas las reparaciones, ¿no? Doy este caso por cerrado. ¿Vale? Ahora bien, doctora, no es, como sabemos, cada vez que hay una sentencia, pues no estamos hablando de que se condene el Estado pero no pagar $300 o $400, estamos hablando de miles y miles y miles de dólares, por lo que poder cumplir con todos estos pagos a veces se hace un tanto difícil, por ende los pagos no se hacen de una manera directa, se hacen de una manera fraccionada a fin de que el Estado pueda cumplir con esta obligación. ¿Vale? Y es la misma corte, como le mencionaba, que es la que se encarga de vigilar la supervisión de las sentencias. Yo los invito también a revisar o a visitar la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una página bastante amigable, donde nosotros vamos a poder inclusive encontrar cómo van los casos, si están muy interesados en los casos peruanos, cómo va la situación de cumplimiento de sentencias no emitidas por la Corte. Pueden ver cómo va el caso de cumplimiento de la sentencia de Campo Algodonero, si es que, por ejemplo, ya Venezuela ha hecho algo en relación al caso de Linda López Soto, entre otros casos, ¿no? Yo les invito a revisar, doctores, porque hoy pueden encontrar información bastante interesante para la realización de alguna investigación o algún tema que ustedes vengan desarrollando a la actualidad. Espero haberle contestado la pregunta, doctora. Siguiente pregunta, por favor. Sí, Luis Gamio, Navano. Buenos días. Mi pregunta es el caso Leonor Rosa y Mariela Barreto. Se respetaron sus derechos humanos. Ya, ¿y cuál es la pregunta, doctor? No me queda claro. No sé si pudiera abrir, por favor, su micro o establecer cuál es la pregunta específica para yo poder resolverla. A ver. Bien, mientras el doctor acepta el audio, quizá alguno de ustedes tiene otra pregunta para la doctora, por favor. Porque es mejor que todo esto ya quede todo claro, doctores. A ver, si hay alguna otra pregunta, doctora María, estoy yo presta para poder contestarla. Alicia Giovanna dice, doctora, ¿conoce de estados que hayan incumplido o hayan demorado en cumplir con las reparaciones a las víctimas? ¿Existe algún tipo de sanción efectiva? Muy amable, doctora, muchísimas gracias. En buena cuenta, doctora, de que hay casos que han demorado, sí. Por ejemplo, en el caso peruano, en la época del expresidente Alberto Fujimori, se intentó hacer un retiro de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Nada más que ustedes y yo como abogados y abogadas sabemos, doctores, sabemos nosotros que en el derecho todo se deshace como se hizo y que para poder inclusive yo retirarme de ciertas obligaciones internacionales, hay procedimientos previamente establecidos. En el caso de yo querer denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la par retirarme de la competencia contenciosa de la Corte, hay un procedimiento que se tiene que seguir a nivel internacional y que está estipulado en la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos. Recuerden,
todo tiene que estar establecido en la norma. En razón de eso, ¿y qué es lo que en su momento ha hecho Venezuela? En el año 2019 ya se hizo efectivo el retiro de Venezuela, tanto de la Organización de Estados Americanos como de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Por ejemplo, Venezuela sí ha hecho todo el procedimiento establecido, pero en el caso de Perú, doctores y doctoras, si bien es cierto, en la época del expresidente Alberto Fujimori, se quiso hacer este retiro, el Estado no presentó los papeles que se solicitaban ante la OEA para poder realizar esto. O sea, no se inició el procedimiento propiamente dicho, solo fue de la boca para afuera, o sea, no se hizo el papel que se pide ante ello, ¿no? Y en razón de ello, pues la Corte siguió emitiendo sentencias en contra del Estado peruano, y lo que hacía el Estado en ese momento era a través de Cancillería recibía las sentencias y las guardaba en un cajón. De modo que se fueron acumulando reparaciones y reparaciones y reparaciones en contra del Estado. Ahora bien, el sistema interamericano, doctores y doctoras, si bien es cierto, tiene una de las características, ya que yo les voy a pedir que recordemos un poquito nuestras clases de Derecho Internacional Público. No existe un órgano de coacción jurisdiccional universal. No existe, no existe. Y en el caso de lo que se sucedía en Perú en esa época, lo que se hizo fue a través de la OEA, pues solicitar, hacerle un llamado de atención internacional al Perú para que comenzara o cumpliera con las reparaciones dadas en las sentencias en contra del Estado peruano. Pero por allí que se le pueda dar o brindar algún otro tipo de sanción como un bloqueo económico o algo así, no. Al momento, al menos hasta ahora, no existe eso, doctores y doctoras. Sería bueno que tal vez a través de la OEA, qué sé yo, se pudiera, porque igual, como ustedes han visto, es la misma Corte Interamericana, como lo explicaba hace unos minutos, la que se encarga de la supervisión del cumplimiento de sentencia. Podría ser que a través de la OEA se creara un mecanismo, como es el caso, igual lo vamos a checar un poquito la semana que viene, como es el caso del Consejo de Europa, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, que son los encargados de checar que los estados europeos cumplan con las sentencias emitidas por la Corte Europea de Derechos Humanos. Tal vez por acá podría quedarse una relatoría, ¿no? Algo así para que dentro del seno de la OEA la Corte no esté tan recargada de trabajo y en buena cuenta este Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores pudieran ocuparse de supervisar el cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana y en buena cuenta proponer sanciones, pero ojo, que estén dentro del límite del marco internacional, porque a mí no me pueden sancionar si es que yo no he ratificado alguna convención que les dé potestad para ello, mucho ojo con eso. Se podría plantear eso para que los estados cumplan con sus obligaciones internacionales en la medida de sus posibilidades, ¿no? Dentro de un lapso prudencial de tiempo. No sé si con eso pude absolver su pregunta, estimada doctora. Sí, le damos pase a Caterini para que responda su pregunta, por favor. Gracias, gracias, doctora. Doctora, buenos días. Buenos días, doctora. Bueno, felicitarle por la ponencia y a la vez realmente es muy necesario siempre estar informados porque en los sucesos que están pasando en el Perú, todo nos parece que se está vulnerando nuestros derechos, ¿no? Por ejemplo, a mí me venía la idea, ¿no? Porque si hablamos de género, pues aún nos encontramos en pañales, cumpliendo la ley 3364 y sus modificatorias, y definitivamente con la brecha que existe ya en las mujeres con el tema del trabajo. Mi pregunta se iba al tema de los CAS. Se sabe muy bien que estamos en un escenario donde, bueno, mi caso y muchos tenemos 20 años trabajando en el Estado y no somos nombrados, ¿no? Y definitivamente, pues, yo siento la vulneración al tema laboral y soy mujer. Y más allá de tomarlo desde el tema de género, creo que la Corte Interamericana de Derechos, a través de la OIT, no lo sé, deberían de alguna forma establecer parámetros, creo yo, para que para que el Tribunal Constitucional, más allá de amparar el tema
de presupuesto público que es necesario, pero también delibere situaciones de ya no vulnerar lo que en el año 90 se dio a todos los peruanos, ¿no? Y yo digo, ¿hasta cuándo vamos a seguir en esta incertidumbre, ¿no? De definitivamente no tener sostenibilidad laboral. Y no porque nosotros lo hayamos hecho, sino porque lo hemos heredado de gobiernos pues nefastos que hemos tenido, ¿no? Y que en esta coyuntura electoral sería muy necesario mirar los planes de gobierno, qué se dice acerca de los derechos humanos, ¿no? Y realmente pues mi pregunta es, doctora, ¿qué podríamos hacer nosotros, los que vemos, pues que ya tenemos más de 20 años en esta incertidumbre, que realmente pues no se ve un parámetro de futuro dable, porque la ley Servir realmente pues para mí es como que nos están tomando de conejillos de indias y vamos a ver qué tan exitoso va a ser, ¿no? ¿Qué podríamos hacer ante esta vulneración de un derecho que la Constitución de nuestro país nos dice que debemos, nos debemos al tema de dignidad y que el trabajo nos da fuentes de desarrollo y todo lo demás? Y lo hago desde mi posición de mujer, ¿no? De mujer que definitivamente, al igual que muchas de nosotras y que usted, nos hemos esforzado y seguimos esforzándonos para seguir saliendo adelante y romper esas barreras que son terribles en nuestro país, y más aún con el teletrabajo o trabajo remoto, ¿no? Gracias. Muy amable, doctora Catherine, muchísimas gracias. Pues mire, es una reflexión bastante actual la que usted pone sobre la mesa esta mañana. Bueno, para empezar, y solamente recordando que hay convenios elaborados en la Organización Internacional del Trabajo que han sido ya aprobados o ratificados por el mismo Estado peruano, como el de para igualdad, trabajo, igual remuneración, ¿no? Que es uno de los problemas que también se vive el día de hoy, no solamente ahora, sino también a nivel de Latinoamérica. Yo les invito a leer el informe sobre brecha salarial de la Organización Internacional del Trabajo 2018-2019, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo, en donde, entre otros datos, se nos dice de que, por ejemplo, a las mujeres se les tiene realizando trabajos como cuidado de los niños, cuidado de adultos mayores, y no se les da, por ejemplo, al menos en Latinoamérica, eso se sobreentiende que es algo como obligación de género, no es algo que tiene que hacer la mujer y no recibe una remuneración por esto, cuando no debería ser así. Y otra cosa es de que si hablamos entre hombres y mujeres, por ejemplo, de que el 46% de mujeres que tienen un título profesional tienen un trabajo, contra un 78% de hombres que tienen título profesional y cuentan con trabajo, ¿no? Y que las empresas también, como les brecha salarial, repito el nombre del informe por si ustedes desean revisarlo, brecha salarial, informe de la OIT 2018-2019, ¿vale? En donde explico un poquito por qué se están dando esas cosas. Ahora bien, doctora, tenemos también que ser conscientes que, recuerda un poco también la teoría del derecho internacional público, los estados son sujetos del derecho internacional y por ende como sujetos, o sea, yo me gustaría que el día de hoy hiciéramos el ejercicio de ver al Estado como si fuéramos nosotros. El Estado es un sujeto. Por ende, por ejemplo, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a este sujeto se le condena porque ha violado algún tipo de derechos. Entonces, si tenemos esa imagen, creo que se nos hace mucho más factible esto que estoy pasando a explicar. Entonces, doctora, también los organismos internacionales consideran que los estados, pues al ser autónomos e independientes, como podría ser usted o podría ser yo, nosotros podemos elegir ciertas políticas al momento de actuar, ¿no? Está en nuestra prioridad, está en nuestra potestad. Yo le pongo un caso.
Si usted me dice qué se podría hacer, tal vez se podría hacer una demanda ante el sistema interamericano, alegando que todavía subsiste este tipo de mecanismo, que tengo entendido que ya se ha levantado la ley, casi mi memoria no me falla hace unos días, pero igual hay personas que han estado 20 años en este régimen, pero ¿cómo se llama? Pero habría que agotar vía interna, o sea, primero tendríamos que irnos vía al Tribunal Constitucional, tener sentencia de allí, digamos que no ampare nuestro derecho y recién irnos ante el sistema interamericano. Ojo al piojo, porque tenemos que haber agotado vía interna. Y en el sistema interamericano puede ser que nos den la razón, como puede ser que se la den al Estado y declaren el archivo. Le pongo un caso. ¿Recuerda usted el caso de cuando existía el régimen pensionario de la 2530? Este régimen del efecto espejo, que los que eran pensionistas ganaban como los activos, ¿cierto? Que este régimen se cierra. Y es que a nivel que se hace esta reforma constitucional y se cierra este régimen, también varios que ya estaban en la 2530 van con una demanda ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional aplica el 3 de proporcionalidad, que ustedes no me van a dejar mentir, ustedes lo manejan mucho mejor que yo, que habla sobre la identificación de los medios alternativos, la revisión del medio o los medios alternativos más idóneos, y la determinación del medio alternativo pues menos gravoso. Aplicando este 3 de proporcionalidad, el Tribunal Constitucional determinó que este régimen pues en buena cuenta ya era imposible de ser sostenido por el Estado, y declaró que era constitucional el cierre. Un grupo de pensionistas de la 2530 van ante el sistema interamericano, y en la comisión interamericana, la comisión, después de hacer la revisión respectiva, puso sobre la balanza la teoría de los derechos adquiridos versus la teoría de los hechos cumplidos, y dijo que sí, pues que la interpretación que había hecho el Tribunal Constitucional en su momento era la más adecuada, y declaró que el cierre del régimen pensionario de la 2530 en buena cuenta no era inconstitucional y tampoco era aconvencional. Por eso le digo, doctora, dado los antecedentes que hay en el sistema, se podría hacer una demanda a nivel del Tribunal Constitucional y posteriormente irse al sistema interamericano, pero ojo, eso no asegura que se vaya a dar la razón a los peticionarios, dado que, repito una vez más, ya el sistema interamericano, y a través de los informes de inadmisibilidad de la comisión ha determinado que los estados, pues, en razón a sus no prioridades, pero sí a sus posibilidades, puede realizar algún tipo de esta suspensión de derechos, en este caso el sistema previsional, porque en buena cuenta, doctores y doctoras, ya no se podía sostener este sistema, y en buena cuenta estábamos hablando de un grupo de pensionistas versus el Estado, los demás del Estado peruano, porque ¿qué decía el Estado? El Estado, con el dinero que yo me estoy ahorrando, cerrando el sistema de la 2530, voy a poder aplicarlo para construir carreteras, hospitales, escuelas, ¿no? Entonces, el bien de un grupo contra el bien de varios, ¿no? Entonces se hizo la teoría de la ponderación y ala. Con el hecho de haber cerrado el régimen de la 2530 no se infringió ningún tipo de lesión. Se podría intentar, doctora, se podría intentar. Sería tener el tiempo para poder revisar los convenios, como le repito una vez más, que el Estado peruano ha ratificado con respecto a la OIT, pero ya le digo, nada asegura, dado los antecedentes, que le vayan a dar la razón, en este caso, a los peticionarios CAS, ¿no? Yo estoy de acuerdo con usted, a través del CAS se han violado pues muchos derechos laborales. Por ejemplo, uno puede estar 20 años en el Estado, uno sale sin ningún tipo de compensación por tiempo de servicios, uno entra como salió, pero creo, como le digo, si mi memoria no me falla, hace unos días ya en el Congreso se ha discutido el hecho de que el régimen CAS pues ya no se ha llevado adelante, ¿no? Ustedes me lo confirmarán si es cierto lo que yo recuerdo o no. Espero haber contestado su pregunta, estimada doctora. Siguientes preguntas, por favor, estimada doctora Marquina, en estos ya casi 14 minutos. Sí, doctora. Finalmente, la pregunta de Jara. Ahora que nos encontramos en etapa de elecciones, ¿qué le recomendaría a los políticos dar un adecuado enfoque de derecho y de género en la elaboración de sus planes y proyectos de desarrollo? Muy amable, doctora. Muchísimas gracias. En buena cuenta, lo que yo podría... Bueno, lo que diría, ¿saben? Políticas públicas. ¿Cómo se pueden aplicar los derechos humanos si no es interpretando la norma, doctores y doctoras? Yo creo que yo estoy más que segura, a través de políticas públicas con enfoque en derechos humanos. ¿Qué nos obligaría esto, por ejemplo? A determinar cuál es un problema público. Un problema público que esté afectando puede ser a nivel distrital, a nivel regional o a nivel nacional, porque recordemos que a nivel de políticas públicas existen y hasta políticas transnacionales,
nacionales, políticas supranacionales, políticas públicas. Un ejemplo de una política supra-internacional es esta política del cuidado del distanciamiento social que hemos tenido en razón a la pandemia, ¿no? Recuerden que no ha sido algo que ha sido elaborado por el Estado peruano, ha sido una política elaborada por la OMS, el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarillas, el uso de protectores. Eso ha venido. Entonces, tenemos políticas internacionales que los estados puedan aplicar. Ahora, a nivel de políticas nacionales, doctores, yo más que crear nuevas políticas, lo que yo haría es revisar las políticas que estamos teniendo. ¿De verdad están siendo efectivas? Vamos con el enfoque de género, que es lo que nos está reuniendo esta mañana. Las políticas con enfoque de género, a través de cómo se da el trato a la mujer en las comisarías, ¿están resultando efecto? Porque hay políticas que ya existen. Pero acá yo creo que el kit del asunto es ver si estas políticas que se están aplicando son eficaces y eficientes, y en todo caso, doctores, poder remodelarlas, redefinirlas, rehacerlas. Porque si nosotros tenemos una política, por ejemplo, donde a mí me están hablando de que sí, a mí me tienen que atender en la comisaría, tienen que hacer las investigaciones necesarias, no me pueden discriminar por mi género, ya existe la norma, pero cuando vamos a las comisarías, como escuchaba una cecigrista hace unos días cuando estaba sustentando su tesis para el grado de abogada, ¿no? Yo he sido testigo, he hecho prácticas en el Ministerio Público, me decía la ya abogada, y me mencionaba, yo veo que hay discriminación, los policías, por ejemplo, las mujeres van a dar su testimonio y dicen, ya, pues, pues tu marido, pues mañana vas a volver con él, ¿no? O ya, pues, pero ¿qué querías? Pues mira cómo estabas vestida. O sea, cosas que ya no se pueden, o estereotipos que ya no podemos seguir usando, doctores, y todavía se siguen dando en la actualidad. Entonces, ¿qué nos está faltando? Por ahí podemos ver que tal vez las políticas que existen no están siendo tan efectivas y eficaces. Miren lo del caso Linda López Soto versus Venezuela, lo que les mencionaba. La justicia, los operadores de justicia tienen que estar capacitados, y como operadores de justicia no solamente hablo a los asistentes en función fiscal, a los jueces, a los fiscales en las distintas ramas en las que se desempeñan, sino también a la misma policía, decirles cuál es el trato que deben dar, tal vez hacerles algún tipo de, como hace tal vez FOCAP, no diplomados también con psicólogos, con psiquiatras, explicarles, mira, cuando tú rechazas o cuando tratas a una mujer de esta manera, esta va a ser la consecuencia psicológica, entonces no es solamente un decir tuyo, esto va a traer consecuencias, y poco a poco, doctores y doctoras, eso ya a nivel de lo que estamos trabajando, a nivel de las nuevas generaciones, como les recomendaba, doctora, políticas públicas con enfoque en derechos humanos que no solamente se den en el colegio, sino que también partan de la casa. Yo no podría estar sentada aquí hablándoles de políticas o cómo se puede proteger los derechos de las mujeres con enfoque de género si dejo que mi hijo de 8 años le pegue a su nana, me falta el respeto a mí, comienza a tener actitudes misóginas, ¿no? Yo creo que todo empieza por casa porque al final son las futuras generaciones las que darán o en las que veremos el resultado. Si todo el esfuerzo que hemos empleado, al menos en este aspecto del enfoque de género, vamos a poder hablar de resultados precisos y concretos, doctores y doctoras. Espero haber contestado con eso su pregunta, estimada doctora. Y si hay alguna pregunta más para estos 10 minutos finales que nos quedan. Sí, por favor. Bien, queremos agradecerle infinitamente, doctora Jimena, por su clara exposición. Agradecer también la participación de todos los participantes. Esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad, doctora. Muy amables, no, agradecerles a todos y toda su gentil asistencia, que hoy, 3 de abril del 2021, estén pasando su sábado de gloria con nosotros. En verdad, muchísimas gracias. Agradecerle a CEFOCAP por la confianza puesta en mi persona, doctores. Y si por allí ha quedado alguna pregunta todavía en el aire, no se preocupen, que la siguiente sesión, esta sí también vamos a reservar un tiempo prudencial para poder absolver las preguntas. Podemos iniciar con las preguntas de esta sesión y luego continuamos con las preguntas o las dudas que les vayan a surgir en razón a lo que vayamos a revisar la siguiente sesión. Y también agradecer infinitamente a la señorita María Marquina. Señorita Marquina, sin su ayuda, de verdad, el día de hoy no hubiéramos podido dictar esta sesión, esta fructífera sección. Muchísimas gracias, señorita Marquina. Una vez más, muchas gracias a todos y todas por su gentil asistencia, y nos encontramos la siguiente semana para el cierre de este módulo. Tengan todos y todas muy buena tarde. Gracias a usted, doctora. Gracias a todos los participantes. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos en una siguiente sesión.